Todas las personas tenemos diferentes maneras de representar nuestras experiencias de vida, diferentes formas de pensar y también de comunicar. Es decir, cada uno percibimos el mundo de distinta manera y esto nos lleva a tener diversos comportamientos que afectan de una manera directa nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Desarrollar herramientas que nos permitan mejores estrategias tanto de comunicación como para lograr resultados se vuelve vital. Estas herramientas, si las desarrollamos, son útiles para obtener habilidades en comunicación y en resultados. Por ejemplo, te damos tres herramientas que te van a ayudar al logro de tus resultados. Número uno, claridad de tus objetivos. Tener la habilidad de saber qué es lo que quieres y cómo lo deseas obtener es una capacidad que te ayudará a lograr más rápido tus metas. Número 2. Agudeza perceptiva. Aprender a enfocar la atención respecto a la información que recibimos del mundo nos ayudará a ser más específicos en lo que realmente queremos. Y finalmente, un punto número 3, flexibilidad de conducta. En la capacidad de cambio ante las múltiples opciones. Entre más opciones tengamos, nos volvemos más flexibles, como el bambú, que aunque vengan fuertes huracanes, fuertes tormentas, se podrá doblar, pero no se va a quebrar. Y eso debido a su flexibilidad. Vamos a ver algunos de los elementos desde que podemos utilizar mejor nuestra mente. La mente es una maquinaria compleja. Ahí se generan las actitudes del ser humano, como viene siendo su motivación, su manera de aprender, sus pensamientos, la forma de cómo interactuamos, los medios que utilizamos para nuestra comunicación con nosotros mismos y con los demás. Y esto va cambiando y evolucionando. Hay herramientas que nos van a ayudar, como viene siendo la programación neurolingüística y también el neurofeedback, que nos ayuda a conocer y modificar estas estructuras. Por ejemplo, nos va a ayudar a trabajar algunas manifestaciones como son fobias, miedos y situaciones similares donde nosotros con pocas sesiones podemos lograr una mejor motivación hacia nuestros resultados, hacia nuestras metas. También podemos mejorar nuestra salud física y mental, adquirir mayor confianza en nosotros mismos, desarrollar nuestra autoestima, mejorar la comunicación y ayudar a cambiar patrones de conducta negativos. Como te darás cuenta, el éxito no está fuera de nosotros, se encuentra dentro de nosotros y nosotros tenemos la facultad de desarrollar un poder hasta un grado prácticamente ilimitado en el que nosotros tengamos un crecimiento mental, un desarrollo personal y se vea reflejado en los resultados. Cuando somos lo suficientemente fuertes, aprendemos a aplicar este trabajo porque confiamos en nosotros. Por lo tanto, te decimos que conoce tus fortalezas. El desarrollo de las facultades especiales que nosotros tenemos nos ayudará a mejorar nuestros resultados, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la familia. No esperamos que nadie tenga éxito como músico, por ejemplo, sin desarrollar una facultad musical. Sería absurdo esperar que un maquinista tenga éxito sin desarrollar una facultad mecánica. Lo mismo va a suceder si nosotros queremos tener éxito en nuestras metas y en nuestra vida personal. Tenemos que invertir en nosotros mismos. No solamente es la cuestión de la habilidad, sino la actitud de querer aprender y de querer llegar a nuestras metas. Así que te recomendamos 3 puntos para poder trabajar en ti. Número 1, empieza a creer en ti y en los talentos que tienes. Por lo tanto, los recursos están dentro de ti y no fuera de ti. Número 2, adquiere flexibilidad en tus esquemas de creencias. Cuestiónate estas creencias. Hay muchas creencias que ya no son funcionales, pero que siguen afectando nuestra vida. Y finalmente, el punto número 3, trabaja en una constancia, en un hábito, en una rutina para lograr mejorar tus capacidades tanto intelectuales, emocionales y de desarrollo personal. Te esperamos aquí en una cápsula más de Vivir Intensamente.
tal amigos? Bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Los saluda José Antonio González, tu amigo y coach. Recuerda que nos puedes contactar en Facebook, estamos como Vivir Intensamente. O si nos quieres mandar un Twitter, estamos como TV Vivir. Y hoy vamos a tener un tema súper interesante. Imagínate que combinemos las neurociencias con las ciencias del comportamiento. Pues justamente el resultado sería la neuropsicología. Y para hoy vamos a tener a una gran invitada. Tenemos a Lisette Ruiz, ella es neuropsicóloga, es conferencista, así que pues bienvenida Lisette. Muchas gracias. Y hoy nos estarás hablando justamente de lo que es la neuropsicología. Pero antes de arrancar, ya saben que iniciamos con una reflexión. La reflexión del día de hoy es, donde enfocas, ahí está tu realidad. En lo que te enfocas, ahí está tu realidad. Y esta reflexión nos ayuda justamente para ir precisando en qué estamos enfocados. Muchas ocasiones nos enfocamos en las quejas, en lo negativo, en cosas que los demás nos hacen, ya sea a veces el gobierno, el país, los jefes, las demás personas. Y si yo me estoy quejando continuamente, pues eso es lo que voy a estar obteniendo. La propuesta sería enfocarnos en las cosas positivas. ¿Cómo sería esto? Enfocarnos en la solución. Si tú te enfocas en soluciones, simplemente con dos preguntas que puedes realizar. Número uno, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, si estoy atorado en el tráfico, no puedo quitar el tráfico, pero ¿qué sí puedo hacer? A lo mejor puedo cambiar la ruta, o puedo empezar a disfrutar una música, o puedo empezar a planear el día, a lo mejor a estar programando algo de lo que voy a estar realizando en una siguiente junta. Eso es lo que sí puedo hacer. O si estamos con la familia, a lo mejor no puedo cambiar completamente la situación familiar, pero ¿qué sí se puede hacer? Puedo hablar con alguien, puedo hablar con mi hijo, puedo hablar con mi pareja. Entonces, ese es el tip número uno. Y tip número dos, para enfocarnos en lo positivo, es esperar lo mejor. Esperar lo mejor significa algo bueno tiene que resultar de esto. A veces no necesariamente resultan las cosas como nosotros quisiéramos, pero sí obtenemos un gran aprendizaje. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo bueno, qué es lo positivo que saco de esta experiencia? Si nos quedamos con esos dos elementos, estaremos enfocando en lo positivo y empezaremos a obtener resultados positivos. Recuerda que nos puedes comentar en Facebook, estamos como Vivir Intensamente. Y así que, después de esta reflexión, ahora sí, arranquemos de lleno. Lisette, cuéntanos un poquito qué es la neuropsicología, porque si de por sí la psicología luego la gente no le queda muy claro qué es lo que puede hacer, la neuropsicología va a sonar como algo medio raro, un término, van a decir, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Qué es la neuropsicología? La neuropsicología es un campo clínico de trabajo. ¿Y a qué se enfoca? Bien, se enfoca al desarrollo psicológico, a las características psicológicas desde la perspectiva de la organización cerebral. Entonces, como bien lo dices, José Antonio, bien pareciera que es desde el nombre, un nombre complicado, un nombre difícil, pero está muy cercano a nuestras actividades de la vida cotidiana, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Claro, entonces no solamente es para ciertas personas, esto lo podemos utilizar. Entonces se comía. Sin embargo, sí se enfoca para algunas disfunciones o discapacidades o algunos problemas específicos. En este caso, vamos a analizar algunas de estas discapacidades. Okay. ¿Con cuáles nos ayudaría la neuropsicología para poder, pues ya sea neutralizar o incluso no sé si se puede utilizar el término curar o rehabilitar? ¿En qué discapacidades específicamente? Ok, la neuropsicología es aplicable, vamos a dividirlo en etapas, en las diferentes etapas del desarrollo. ¿Okay? Tú puedes hacer una intervención desde la perspectiva neuropsicológica con un niño pequeño que presenta un retraso en el lenguaje, por ejemplo.
Te pongo otra edad. Si desafortunadamente una persona tuvo un accidente, un traumatismo craneoencefálico, un evento vascular cerebral, es decir, una lesión que implica el sistema nervioso central, es necesario hacer una evaluación, conocer cómo están las funciones y ver si es necesario programar o realizar una rehabilitación para las funciones. Claro, a ver, fíjate, vamos a hacer aquí, a profundizar un poco en esta parte del lenguaje. Muchos que nos están viendo son papás y van monitoreando continuamente a sus hijos, sobre todo en la parte de la comunicación, si ya saben hablar, cuántas palabras. ¿En qué momento sería como un foco amarillo o ya foco rojo que dijeran los papás, mi hijo no está hablando como los demás, no lleva el mismo desarrollo, cuándo ya sería conveniente llevarlo a una valoración y que nosotros estemos detectando ya una deficiencia en su lenguaje? Ante esas dudas, la neuropsicología tiene la facilidad de estar en comunicación con otras áreas de especialidad. En este caso, para los papás, un buen tip de entrada sería las visitas con su pediatra. ¿Por qué? Porque el pediatra les va dando un seguimiento. ¿Qué otra cosa? Las etapas del desarrollo son muy específicas. El niño a los 2 meses aproximadamente debe sostener la cabeza, a los 6 meses sentarse, al año estar caminando. Y el desarrollo del lenguaje también pasa por una serie de etapas. Cuando tenemos un bebé muy pequeño es cuando está haciendo sonidos guturales, que muchas veces nosotros como adultos nos ponemos también con los bebés o con nuestros bebés, ¿no? A platicar, y nosotros lo decimos así, que estamos platicando. Posteriormente el niño va diciendo o desarrollando sílabas, y es cuando los vemos Más o menos a qué edad ya empiezan a decir sus primeras palabras, así como mamá. Vendrían siendo mucho en esta etapa desde, no quisiera como que los papás se fueran a espantar de que yo dijera, tiene 9 meses y no me dice mamá, ¿no? Okay. Hay un periodo, incluso las niñas hablan antes que los varoncitos, pero después de los 8 meses ya tiene que estar habiendo por lo menos alguna palabra muy, muy pequeña, sí, como mamá, papá. Posteriormente, junto con el desarrollo ya o la adquisición de la marcha, que el niño empiece a caminar, empieza a explorar más su mundo y entonces empieza a decir mayor número de palabras, ¿ok? Te voy a poner un caso muy radical. Tú tienes un chiquito de 3 años que lo único que te dice es mamá y lo único que te dice es papá, leche o titi, y, es decir, no te estructura una oración de quiero leche. Por ejemplo, ese sería un ejemplo de que ese chiquito tiene un atraso en el lenguaje. Claro, entonces, pero ahí ya estamos hablando de que ya tiene 3 años y ha mostrado un retraso en esta parte del lenguaje. Sin embargo, hay ocasiones, yo he visto algunos papás y sobre todo abuelitas o abuelitos, de que el niño va a hablar y le adivina. Sí, quieres las galletas, quieres la leche, quieres esto, y entonces ya no dejan que el niño se exprese y vaya desarrollando ese lenguaje porque ya sea mamá, abuelita, normalmente que son las personas que lo cuidan, le adivinan y terminan las frases. ¿Esto también llega a afectar ese desarrollo o solamente es como un vicio en la comunicación? Solamente nosotros estamos afectando, como bien lo interpretas, ahí estamos afectando la comunicación. Es decir, no tengo necesidad de comunicarme. Si todo me lo vas a adivinar, ¿para qué hablo? ¿No? Sería un principio como de economía en el lenguaje. No tengo necesidad de usar mi lenguaje. Sin embargo, cuando el niño tiene que hablar, pues lo hace adecuadamente. Tiene una buena pronunciación a su nivel de edad del lenguaje. Entonces, en este sentido, como recomendaciones, pensando en todos estos papás y aplicando o llevando ya una neuropsicología muy práctica, es háblale al niño con las palabras correctamente, no diminutivos, sillita, mesita, es decir, hagamos el lenguaje
con el niño como es. Claro. O incluso que nombran a las cosas de otra manera, no solamente Sí. como un diminutivo, sino ya le cambian Claro. el nombre a las palabras, El más a común, las cosas. o no sé si me dejarás mentir, o si tú conoces otra, pero tan solo la leche o la mamila es la titi, ¿no? Entonces es leche, tu mamila, tu vaso, ¿ok? No pasa nada. Incluso les ayudamos a los niños a enriquecer su vocabulario, porque si no, o sea, ellos van creciendo y usan el sobrenombre que cuando nosotros lo metemos a la guardería o lo metemos al maternal, pues le entendemos nosotros, pero no le entiende la educadora, no le entiende la responsable que va a estar a su cuidado fuera de casa. Claro, que eso es entonces muy importante estar hablando correctamente a los niños para que vayan desarrollando ellos también un lenguaje correcto. Ahora, muchas ocasiones ya de adultos, ahorita me voy a pasar a saltar ya cuando somos adultos, la mayoría de las personas se preocupa por hablar, pero no siempre por escuchar. Es decir, que sí oímos sonidos, pero realmente nos cuesta mucho trabajo poner atención a lo que nos está diciendo la otra persona, es decir, a comprender, a entender la parte de empatía, por ejemplo, que podamos entender y comprender lo que me está diciendo la otra persona y entonces ahora sí ya contestar. Estos malos hábitos que llegamos a tener ya de adultos, de no saber escuchar realmente, no tener esta suficiente empatía, se puede empezar a corregir y a trabajar desde niños cuando se está formando esta parte del lenguaje. Es totalmente correcto. ¿Cómo? Mirar a los ojos. Cuando yo te hablo, mirar a los ojos. De hecho, pueden ustedes notarlos, los niños pequeños nos buscan, al contrario, nos buscan a nosotros como adultos para decir, mamá, Liz, José Antonio, pero nos están llamando no solamente por nuestro nombre, sino ellos cuando nos están hablando, incluso si nosotros estamos haciendo otra actividad, nos dicen el famoso, mírame mamá o mírame papá, ¿no? Ellos buscan el contacto visual y muchas veces nosotros como adultos somos los que no lo promovemos. Entonces, son hábitos para establecer una buena comunicación, una escucha activa que vienen desde te miro a los ojos, dime, te escucho, o sea, centras la atención en la persona. Y entonces, en estos espacios de la comunicación, de hacer un buen espacio de la comunicación, le permites al otro entender que está receptivo a su mensaje. Claro, y que es importante, Exactamente. Desgraciadamente, actualmente ya la tecnología, a pesar de que nos puede mantener comunicados a grandes distancias y prácticamente todo el tiempo, pero también le va restando esa calidad y esa calidez a la comunicación, porque la mamá o el papá pueden estar allí en su teléfono, en la computadora, y solamente le dicen al niño, sí, te escucho, ajá, sí, sí, ah, muy bien, mira papá, mi dibujo y eso, ajá, oye, qué bonito, ¿no? Y a lo mejor hizo ahí algo, un monstruo terrible que se lo está devorando, ya, mira, qué bonito tu muñequito. Entonces, tiene que ver mucho que los papás empiecen también a poner calidad y calidez en la comunicación, porque eso es lo que van a estar transmitiendo también a sus hijos en la manera en que se van a estar comunicando. Es correcto. ¿En qué sentido? Te voy a decir algo. ¿Cuándo entraríamos también nosotros como neuropsicólogos a hacer una evaluación o hacer una identificación de que algo en mi comprensión del lenguaje no es correcta? Si de entrada yo no estoy poniendo la suficiente atención cuando mi hijo, mi hija, un amigo, un compañero de trabajo me está hablando, yo no voy a identificar cuando hay alguna alteración en la comunicación o en el desarrollo del lenguaje, porque las alteraciones en el desarrollo del lenguaje pueden ser en la comprensión. Te pongo un ejemplo. Hay personas que solamente entienden el lenguaje literal, no entienden el lenguaje figurado. Te pongo un ejemplo, el de los refranes, el del albur tan clásico mexicano, ¿no? El lenguaje picante mexicano que dicen que nadie sabe manejar como nosotros, el doble sentido. Entonces hay personas que si yo les suelto un refrán, no me
no me lo entienden, porque la interpretación que hacen de él es literal. Y entonces ahí no necesariamente estamos hablando en ese momento de un atraso en el lenguaje, no. Ahí estamos hablando de procesos más difíciles y más complicados, que se llama decodificar el lenguaje, que se llama comprender el lenguaje y sus simbolismos y su significado. Entonces, si yo de entrada no estoy prestando la suficiente atención a mi escucha, ¿cómo voy a identificar que existe una alteración en la comprensión del lenguaje? Claro, incluso a veces, por ejemplo, la mamá que dice, no, si llega a pasar eso, me muero. Y el niño, no te mueras. Lo toma literal. Exacto. Y no lo está tomando como una mera expresión, que la mamá es algo cotidiano que lo dice, pero los niños sí se lo pueden estar creyendo. Así es, porque los procesos del pensamiento, la teoría nos dice que hasta cierta edad los niños entienden su mundo como lo ven, lo descifran por lo que observo. Así es como yo lo entiendo y somos literales. Pero a partir de los 12 años aproximadamente es cuando empieza a desarrollarse en nosotros el pensamiento simbólico. Hace un rato que me pedías aproximadamente como qué edades, si después de los 12 años, ¿no?, tu preadolescente, tu adolescente no entiende el lenguaje simbólico, ahí hay un problema. Y hay un problema que debe de ser resuelto, que debe ser primero investigado. ¿Qué es lo que está pasando en ese procesamiento del lenguaje? Que la comprensión e interpretación del lenguaje es literal y no está dando paso a esta evolución en las etapas que nos marca, por ejemplo, Piaget. Claro, fíjate que ahorita me recordó las preguntas del WISE, que una de las preguntas de esta evaluación de inteligencia es ¿en qué se parece un plátano y una naranja? Entonces, cuando alguien dice en nada, pues ahí vemos que su nivel de pensamiento y de lenguaje no puede asociar nada. Así es. Otros son muy concretos y dicen pues, que se comen. Y ya un lenguaje más abstracto es, pues que son frutas. Entonces, este tipo de evaluaciones ayuda justamente para ir determinando el tipo de pensamiento que va teniendo, pues primero los niños, luego adolescentes, pero también esto sirve para los adultos. Para los adultos, así es. También en qué sentido, prácticamente dentro de la neuropsicología cognitiva es la que se apoya de una serie de instrumentos para hacer estas evaluaciones. ¿Okay? También existe la postura de la neuropsicología histórico-cultural que se dedica a investigar el proceso, ¿no?, etapa por etapa. Entonces, cualquiera que sea la postura, a lo que quiero llegar con este comentario, es cualquiera que sea la postura, se tiene que investigar qué está fallando en ese proceso que no es unidireccional, que no se debió de haber quedado estancado, por qué no siguió avanzando el pensamiento desde ser concreto hasta llegar a un pensamiento abstracto, que eso se interpreta en el lenguaje, se ve en el lenguaje y en la expresión. Claro, y fíjate que esto, ahorita como lo estás planteando, si no se atiende a tiempo, entonces van a tener problemas en la escuela o en la educación. A lo mejor en la primaria lo pueden librar, pero ya donde normalmente ya se topan con grandes problemas en el aprendizaje, incluso deserción, ya es en secundaria o preparatoria, o incluso muchos ya deciden no estudiar una carrera universitaria porque dicen, no es para mí el estudio. Así es. Entonces, ¿a qué edad considera o a partir de qué edad consideras que ya se puede ir a una consulta, a una valoración? En cualquier etapa. Si estamos hablando en el momento que como familiares muchas veces lo sabemos, muchas veces lo identificamos. Lo que pasa es que es muy difícil asimilar la noticia o la impresión del familiar, del abuelito, del primo, de algo no está funcionando bien. Claro. Ese comentario que nos hace. Y puede herir susceptibilidades. Así es. Fíjate, es muy interesante esto que dices y regresando vamos a ver entonces de qué manera de una forma más objetiva podemos procurar o intervenir con nuestros hijos para su desarrollo. Quédense con nosotros, recuerda, estás en Vivir Intensamente. Ya regresamos.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Vivir Intensamente. Recuerda que nos puedes hacer llegar tus comentarios, tus preguntas en Facebook, estamos como Vivir Intensamente, o vía Twitter estamos como TV Vivir. Y el día de hoy estamos hablando de un tema súper interesante que es la neuropsicología. Tenemos a una experta para ello, a Lisette Ruiz, que nos está hablando justamente ahorita de cuáles serían estos criterios para ya llevarlo a una valoración, pero que muchas veces se hieren las susceptibilidades a veces de los papás, de los abuelitos que dicen, no, no es cierto, mira, sí, es muy inteligente, nada más que ahorita no está hablando muy bien, o le cuesta trabajo comprenderlo. Y muchas veces la primera resistencia es de los padres o de los familiares. Entonces, ¿cómo vencer esa resistencia? Has hecho la pregunta más difícil de responder por parte de los familiares. Yo creo que es necesario ser objetivos con nosotros mismos. Para empezar, el ser objetivo contigo mismo te implica un proceso de análisis y de conocimiento de tus propias habilidades y de tus propias deficiencias, para entonces poder ver las de los demás o poder identificar. Yo creo que si alguien, como recomendación, si alguien te hace un comentario acerca de yo estoy notando algo en tu hijo, en tu hermano, en tu hermana, en tu papá, de entrada, no descartes ese comentario, no te ofendas, escúchalo, escucha qué te quiere decir la otra persona, que a lo mejor no es ni siquiera por negarlo, sino por ser tanta la convivencia, a veces no nos percatamos. Exacto, llegamos a tener áreas ciegas, ¿no? Así es. Es como cuando en la casa a lo mejor tenemos ahí unos cables todos tirados, pero ya se hizo habitual. Entonces cuando alguien llega y dice, oye, mira, es que está todo tirado, te puede causar un accidente. No, ¿cuáles cables? No, mira, es parte ya del ambiente porque perdemos el enfoque. Exactamente. Entonces, la primera recomendación sería, no lo descartes. No descartes el comentario que otra persona te está haciendo, escúchalo, analiza, presta atención con tu familiar, con tu amigo, con la persona cercana a ti de la que te están haciendo ese comentario, y si entonces tú lo notas, ¿no? Si recuerdas que el médico también te dijo y que fulanito también te dijo y o en la escuela, ¿no? Que es donde normalmente te reportaron y tú te molestaste mucho con la Miss porque dijiste que le tiene mala voluntad, entonces es el momento indicado que nos da algo no anda bien. Claro. Algo no anda bien y vamos a buscar ayuda. Y vamos a buscar esa valoración. Entonces ahorita tenemos cuando hay problemas de lenguaje, de comunicación, de comprensión, entonces recurrimos a la neuropsicología. ¿Algún otro padecimiento o disfunción donde también aplique la neuropsicología? Es decir, adicional a esos elementos. Que ya mencionamos, sí, claro. Cuando tenemos un evento vascular cerebral. Cuando tenemos un evento vascular cerebral, dependiendo de la región afectada, se puede ver comprometido el lenguaje, se puede ver comprometida la motricidad o el desplazamiento de la persona, se puede darse una serie de situaciones en donde la persona antes lo hacía, ¿cuál va a ser el parámetro aquí? Antes lo hacía, ahora ya no lo hace. Ese es un excelente parámetro. Otro padecimiento, los causados por la edad. El deterioro cognitivo secundario a la edad, ¿no? Que es también muy difícil de reconocer por la familia, incluso por el propio adulto adulto mayor cuando se empieza a percatar. Sí, que se le olvidan las cosas y dice, no es cierto, es distracción. Es una distracción, estoy cansada, estoy cansado, es que estoy muy preocupado, pero que empieza a tener olvidos frecuentes, que empieza a tener fallas de memoria para recordar nombres, para recordar lugares que antes recordaba perfectamente, para aprender cosas nuevas, fallas en el aprendizaje también, regresando a otro segmento de edad, también es un padecimiento, son afecciones que pueden ser atendidas por un neuropsicólogo en la práctica hospitalaria, en la práctica clínica privada. Son áreas en donde se puede interactuar. Claro. Ahora, fíjate, ahorita que hablabas de los accidentes cerebrovasculares o la parte de Alzheimer, cuando va fallando ya la memoria a cierta edad o cierto tipo de demencia senil, y se recurre a una valoración para un tratamiento, significa que ese deterioro ahí ya empieza a avanzar muy lento o
puede ser reversible algunas de estas funciones que se habían perdido y se pudieran recuperar, o eso ya no se recupera y solamente se va deteniendo ese deterioro. Es decir, como si fuera a cierta velocidad y lo único que hacemos es frenarlo para que pues vaya así como que en cámara lenta. Depende mucho de la persona, del antecedente y de la historia que le precede a esa persona. Hay casos en donde efectivamente podemos hacer más lento, ¿no?, el deterioro. Empezamos a trabajar, se involucra la familia, se hace partícipe de que el adulto mayor no se quede solito viendo la tele ahí nada más, sino que se establecen rutinas, ejercicios, actividades en donde se promueve la atención, se favorece la memoria, se ponen ejercicios para la concentración, ¿sí? Y tratarlos de hacerlos muy cotidianos en casa para que toda la familia pueda interactuar y pueda favorecer estos procesos. Fíjate que algo muy interesante que dices, Liz, entonces viene siendo la actividad. Yo creo que lo peor que se puede hacer con personas ya de cierta edad, con adultos mayores, es que estén ahí sentaditos, como en una mecedora, sin hacer nada, o viendo nada más la televisión, o en el sol, porque ya no están haciendo nada, entonces ya no se están esforzando, ni físicamente, ni intelectualmente. Yo creo que aquí sería entonces obligarlos o hacerles ciertos ejercicios para que ellos recuerden, para que ellos también vayan haciendo ciertos ejercicios mentales, pero es tenerlos activos, que se sientan incluso útiles. Así es. ¿No? Entonces, esa parte, ese concepto es muy importante. De hecho, hoy día pues lo entendemos en nuestro país. Cada día vamos a ser más los que vamos a engrosar la fila, ¿no?, de las personas adultas mayores conforme vayamos avanzando en edad, y o sea, esa tasa creciente que teníamos de muchísimos niños y pocos adultos mayores, hoy día se está revirtiendo, ni en unos años eso va a ser totalmente diferente. Entonces, un principio básico es estar activos. No importa la edad que tengas, tienes que estar estimulando ese cerebro, tienes que estarlo poniendo a trabajar, porque también tenemos el caso de que tenemos a niños que todo el día están pegados a una televisión, a una tablet. El problema no es que lo hagan, el problema es que sea lo único que hagan. Entonces debemos estar estimulando ese cerebro que esté trabajando, que todas nuestras funciones estén actuando. Claro, entonces aquí aplica el que órgano que no se usa se va atrofiando. Prácticamente. Ok, entonces pues ya hemos visto estos diferentes enfoques que viene siendo la parte de aprendizaje, la parte de lenguaje, de concentración. Ahorita que estamos viendo esta parte de, puede ser demencia senil, o Alzheimer, accidentes cerebrovasculares. Para el tratamiento, una vez que ustedes hacen toda esta valoración, es únicamente con ciertos ejercicios, es decir, todo un plan de trabajo que ustedes realizan, y a la vez hay a lo mejor alguna toma de medicamentos, hay algún, es decir, que se apoyen ustedes con ya la parte más de neurociencias en cuanto a medicamentos, o únicamente con la parte cognitiva y con ciertas tareas que se realicen. Ok, en este sentido, la neuropsicología es una especialidad de la psicología. La neuropsicología entra también en el ramo de las neurociencias y las ciencias del comportamiento. Por tanto, eso nos da la obligación y la responsabilidad ética de trabajar de forma interdisciplinaria. Es decir, un neurólogo, un psiquiatra, hasta un geriatra, en dado caso ya con las personas de mayor edad, o pediatra en los niños. Pediatras, ¿quiénes nos refieren a nosotros los pacientes? El neurólogo, el psiquiatra, el pediatra, las maestras en la escuela, ¿ok? Es decir, la obligación del neuropsicólogo es trabajar de forma interdisciplinaria, porque nosotros solamente nos vamos a abocar a una parte. Pero somos seres integrales y debemos de ser tratados como tales. En un caso, si está indicado el medicamento, no va a ser el neuropsicólogo, va a ser el especialista en el área de la medicina en donde se esté presentando el problema, quien va a suministrar ciertos medicamentos, y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo a nivel rehabilitación neuropsicológica, claro, o a nivel evaluación.
ahí ya sería algo mucho más integral, porque no dejarle toda la tarea al medicamento o al revés. Exactamente, exactamente. No es muy difícil. Me ha tocado trabajar con papás que dicen, es que yo no quiero que a mi hijo le den un medicamento porque se va a hacer adicto, ¿no? En este sentido hay muchos mitos, desafortunadamente, y tabúes que hay que destrozar, que hay que echar para abajo, que hay que ser honestos. Luego a veces los papás llegan con nosotros con todas las dudas y es, ¿por qué no le preguntó a su médico? Es que me dio pena, ¿no? Entonces, no hay que cerrarnos a las explicaciones, hay que preguntar todas nuestras dudas, ¿qué pasa con este medicamento? ¿Qué le va a hacer a mi hijo? ¿Cuándo se lo van a quitar? Porque en este sentido la farmacología ha avanzado increíblemente y entonces no es necesariamente que estemos hablando de que tal medicamento le va a provocar una adicción al niño, no va por ahí, es una indicación terapéutica. Entonces, Claro. Todas nuestras dudas siempre buscar la forma de solventarlas. Por eso están controlados y vigilados por un médico, Así no es. no se lo tiene que recetar la abuelita o la vecina, Sí. que luego dicen, es que mira, a la vecina Le funcionó. funcionó, entonces se lo voy a dar a mi hijo y ya ahí seríamos completamente irresponsables. Ahora, por ejemplo, cuando hay cambios en el estado de ánimo, como puede ser una depresión, como puede ser a veces los bipolares, ¿no? Que llegan a tener estados eufóricos, ¿también ayuda la neuropsicología en estos padecimientos o ahí básicamente es ya la parte farmacológica? Sí, estamos hablando como, vamos a llamarlo muy coloquialmente, las canchas, ¿no? Es campo del área psiquiátrica y si necesita alguna intervención, nos lo puede referir a nosotros. ¿En qué sentido? En el caso particular de la depresión, procesos cognitivos que se ven afectados es la atención. Disminuye mucho la capacidad de atención de las personas, la concentración, la toma de decisiones se ve afectada, ¿por qué? Por el estado de ánimo, es secundario al estado de ánimo. Entonces, nosotros, ¿qué sería? ¿Cuál es el papel que nos piden sobre todo? Hacer el diagnóstico diferencial. Es decir, ¿es una persona que presenta un déficit de atención o simplemente el estado cognitivo actual es secundario a la depresión? Entonces es ahí donde entramos nosotros, para saber en qué campo lo vamos a dejar. Claro, ahora, en cuestiones, por ejemplo, de aprendizaje, muchos papás están muy preocupados por sus hijos, no necesariamente en edad preescolar o en los primeros años de primaria, sino ya vamos a pensar en secundaria, en preparatoria, que es donde llegan a tener más problemas y a veces deserción y que obviamente hasta se vuelven factores de riesgo para dedicarse a otras actividades. Ahí se puede hacer algo. Ahorita me lo contestas. Vamos a ir ahorita a una pausa. Se queda esta pregunta, si realmente se puede hacer algo cuando vemos que ya nuestros hijos no están teniendo los resultados que queremos en la escuela. Quédense con nosotros, ya regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso. Acuérdate que estás en tu programa Vivir Intensamente. El tema del día de hoy es la neuropsicología y de qué manera nos puede ayudar. Acuérdate que nos puedes mandar mensaje, si lo haces por vía Facebook, estamos como Vivir Intensamente, o bien Twitter, estamos como TV Vivir. Y hoy tenemos una gran invitada, una gran neuropsicóloga. Ella es Lisette Ruiz. Y la pregunta que se quedó ahorita, justamente antes de irnos a la pausa, es ¿qué hacer cuando vemos que los hijos, sobre todo adolescentes, empiezan a fallar en la escuela o bajar su rendimiento en la escuela? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué recomiendas? Bien, nosotros hemos observado que muchos de estos chicos no tienen buenas estrategias de aprendizaje. Entonces, muchas veces es difícil porque al chico se le empieza a etiquetar, se le empieza a hacer comentarios desagradables acerca de su rendimiento, acerca de su persona, se empieza a vincular las capacidades de aprender y se le empiezan a dar atribuciones negativas. Entonces, luego resulta que es el chico el que dice, ya no quiero ir a la escuela, yo no sirvo para esto, yo no funciono. Y lo que nosotros hemos notado es que
a veces no es un problema como tal en el sentido de hasta coeficiente intelectual, de rendimiento intelectual o de rendimiento académico. Simplemente es que está en una etapa vulnerable, la adolescencia es una etapa vulnerable, tenemos dificultades para jerarquizar las actividades que vamos a hacer, y si a eso le sumamos que no sabemos o no poseemos estrategias de aprendizaje, que no sabemos, que no tenemos una buena comprensión lectora, que no sabemos hacer una síntesis de un texto, que el álgebra, que las matemáticas, que las funciones, es algo que no entendemos porque el pensamiento matemático de nosotros no evolucionó lo suficiente, pues es necesario hacer una intervención basada en una orientación psicopedagógica, ¿no? Lo podemos mandar a diferentes especialistas, y algunos neuropsicólogos también se han especializado en estas áreas del aprendizaje. Entonces es como para ayudar al chico a favorecer sus procesos de aprendizaje por estrategias, por técnicas bien definidas. No es como tal una regularización. Claro, pero eso incluso ahorraría no solamente mucho dinero, porque esto implica deserción y volverlo a inscribir en otra escuela. No solamente es un ahorro de dinero, sino que también ayuda mucho a fortalecer la autoestima del joven, no deteriorándola en el aspecto de que pues, no sirves, eres un rezagado para la escuela, y que de ahí se puede ir a conductas de más riesgo, como pueden ser, pues no sé, irse con vándalos, irse a las adicciones, y que esto ya puede generar un problema mucho mayor, tanto para la familia como para el mismo adolescente. Entonces, va a ser muy importante, cuando veamos eso, pues mejor acudir a una valoración para poderlo prevenir desde antes. Sin embargo, ¿qué evaluaciones, por ejemplo, para que los que nos están escuchando dirían, bueno, ¿en qué consiste? ¿Solamente es una valoración? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Son varias sesiones? Platícanos un poquito de cómo es este proceso de la valoración o de la evaluación, como de cuántas sesiones, si son nada más pruebas que hay que hacer por escrito, ¿cómo es el proceso? Ok. La neuropsicología ha desarrollado una serie de pruebas, ¿no? Cuando se hace desde la perspectiva de la neuropsicología cognitiva, en donde ya hay instrumentos desarrollados para evaluar procesos específicos, para evaluar lo que es atención, para evaluar lo que es memoria, para evaluar funciones ejecutivas. Entonces ya hay una serie de pruebas estandarizadas que pueden ser aplicables. Por la cantidad de tiempo que se invierte, no puede ser en una sola sesión. Por lo regular se programan entre 4 y 6 sesiones de evaluación para tener una batería de pruebas completas que nos hablen de cómo está integrando en los procesos perceptuales, motores y cognitivos la persona. Entonces sí se invierte tiempo en la evaluación para justamente hacer un buen análisis de los procesos cognitivos en el individuo. Claro, y fíjate que yo pienso mucho esto de que a veces los papás dicen, bueno, es que esto es una inversión no solamente de dinero, sino también de tiempo, pero si se le ha estado invirtiendo en su educación, se le invierte en ropa, se le invierte incluso en teléfonos celulares, en tablets, ¿por qué no invertir en algo que le va a ayudar para toda la vida, como viene siendo el desarrollo de sus capacidades cognitivas? Y aquí incluso la pregunta sería, una persona, un estudiante normal, pero que quiere un mejor rendimiento en su escuela, porque a lo mejor está concursando para una beca, quiere irse al extranjero, y entonces quiere tener un alto desempeño. No tiene ninguna disfunción, sino más bien al revés, quiere alto desempeño. O personas que también están teniendo un buen desempeño, pero quieren un alto rendimiento. La neuropsicología también puede ayudar a mejorar el rendimiento. Es correcto. Y te has metido a un punto medular. Muchas veces las personas solemos buscar cómo dar el máximo, pero muchas veces buscamos cómo dar el máximo con recetas mágicas, con sustancias que incluso nos dicen, con esto tú vas a aprender velozmente, pero no hay ninguna investigación que la respalde. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Le enseñamos a la persona a trabajar con sus propias habilidades. Le enseñamos cómo potencializar sus habilidades con entrenamiento de memoria, entrenamiento de funciones ejecutivas, habilidades de aprendizaje,
¿ok? Lo está haciendo la persona a partir de sus propias capacidades sin introducirse en ninguna sustancia que no sabe qué efecto pueda tener en su organismo. Claro, y entonces aquí, de hecho, no solamente le va a ayudar en el corto plazo, como puede ser su rendimiento escolar para conseguir alguna beca, sino también ya en su desarrollo profesional más adelante, porque le va a dar la capacidad de resolver problemas. Fíjate que uno de los elementos que yo me topo mucho cuando doy una capacitación para empresas o un coaching para ejecutivos, el principal problema es que les cuesta mucho trabajo razonar, comprender la problemática, porque no están acostumbrados a tener un desarrollo de pensamiento que los lleve a identificar la raíz del problema y luego buscar estrategias de solución. Entonces, o se estresan y se les viene el mundo encima porque no encuentran la solución, o simplemente dicen yo no puedo para esto y dejan perder muchas oportunidades. Entonces, neuropsicología ayudaría muchísimo para esas habilidades que serían para la vida. Sí, volvemos al principio, volvemos a la base. Nosotros nos dedicamos a estudiar, a trabajar, a investigar, porque la neuropsicología tiene desde el ámbito educativo, desde el ámbito de educación especial, desde el ámbito de investigación, la parte privada, la parte clínica, la parte de rehabilitación. Nos dedicamos a estudiar y a trabajar sobre el desarrollo psicológico, pero vuelvo a repetir, desde la perspectiva de la organización cerebral. ¿Okay? Claro. Sin atribuirle a esta zona del cerebro, haz esta función, no, tampoco va por ahí, pero sí a comprender que esos procesos psicológicos complejos que tiene el ser humano, que nos diferencia de otros seres vivos, somos únicos. Claro. Y necesitamos comprenderlos adecuadamente, destrabarlos adecuadamente y saber y conocernos. Y establecer, si yo no sé cómo establecer jerarquías para mi vida diaria, es decir, cómo organizar mi día, ¿no? Cómo organizar mi día, qué tengo que hacer, qué es lo importante y qué es lo relevante en mi día a día. Cómo establecer que las cosas las pueda aprender con mayor velocidad. Cómo aprender mejor. Cómo memorizar por diferentes vías, porque a veces pensamos que para memorizar solamente existe la repetición. Sí, y ahí están. Exactamente. Fíjate, entonces, me gustaría que para todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos dieras 3 tips para mejorar nuestro desarrollo, este desarrollo cognitivo, con algunas herramientas o algunas técnicas de la neuropsicología, y que nos quedemos con 3 herramientas, con 3 tips muy prácticos que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. ¿Qué nos recomendarías así como para empezar a mejorar nuestro rendimiento desde la neuropsicología? Ok, vamos a tratar de hacerlo, no dar como un ejercicio de consultorio, de práctica privada. Vamos a hacer algo como de la vida cotidiana, de lo que nos encontramos. Vamos a ver, podemos practicar, por ejemplo, si vamos manejando, si vamos conduciendo. Por supuesto sin perder de vista que es lo que estamos haciendo, que es poner atención en lo que manejamos, es fijarnos en la placa de al lado. ¿Qué placa es? La observo y trato de recordarla, ¿no? Estamos practicando la memorización, una placa, ¿no? O el color del coche, porque a veces vamos ya como autómatas, ¿no? Voy tarde, el trabajo, la oficina, la conferencia, ¿no? Y entonces dejamos de prestar atención a los detalles. Claro, entonces prestar atención a esos detalles e irlos recordando. Eso nos va a ayudar mucho a procesos de memoria. Excelente. Memoria y atención. Memoria y atención, muy bien. ¿Qué otro elemento? ¿Qué otro tip nos darías? Vámonos a nuestra habitación. En nuestra habitación, yo preguntaría, ¿todas las cosas que necesitas las tienes ubicadas perfectamente? Si no, es momento de establecer criterios de organización. ¿Cómo voy a organizar las diferentes cosas que componen mi habitación para que yo pueda hacerla más funcional y para que yo pueda encontrar todo? Claro. Perdón que te interrumpa, porque a veces eso incluso se refleja en la vida diaria. O sea, dicen, mira, mi cuarto está totalmente desorganizado y es un reflejo de que también nuestra vida está desorganizada. Exactamente. Entonces, por ejemplo, las chicas, es que no encuentro mi labial. Bien, es así, con actividades, con cosas de la vida cotidiana, poder establecer dónde voy a poner los labiales y que efectivamente de ahí no muevan los labiales. Ya de ahí puedes jugarle a por color, por el que más te gusta, ¿no? En el caso de los caballeros, las corbatas,
¿dónde está la corbata cuando la necesito? O a veces simplemente hasta las llaves, ¿no? Que Hasta es lo las más llaves. común que se llega a perder, ¿Cómo ¿no? organizo en mi llaves. casa las llaves? Pues ubico un mueble específicamente para las llaves, pongo junto a la mesita de centro o junto a la mesita de la entrada una cajita con separadores, la del coche, la de la entrada, la del estudio, la de la oficina. Que se queden las Entonces, llaves. esto es lo que Organizamos. a lo que nos va a ayudar no solamente es a encontrar las cosas, sino a darle estructura, no solamente a las cosas triviales, sino incluso a nuestra vida. ¿Mm? Exactamente. Muy bien, y un tercer elemento. Un tercer elemento. Bien, vamos a hablar la mamá que está corriendo en la cocina, ¿ok? Haciendo actividades y sacando cajones. Son muy prácticas, son multifuncionales, ¿no? tareas que tienes al niño preguntando, y mamá, y haciendo la comida y la señora muy ajetreada. Vamos a hacer un ejercicio que involucre a nuestros hijos en la cocina. ¿Cómo? Empieza a ver cómo es la dificultad a veces del entrenamiento, del seguimiento de instrucciones. Hijito, pásame el sartén naranja. Porque a veces la mamá dice, pásame ese que está sobre Sí. la de esa. Pásame el sartén naranja. O sea, y tienes al hijito ahí encima de ti, tú preocupada, la comida la tienes que llevar a la clase extracurricular y además tiene un cumpleaños en la tarde y entonces ¿yo qué hago? Ok, pásame el sartén naranja. Entonces, de entrada, captaste la atención de tu hijito, lo vas a poner a buscar, estrategias de búsqueda. Mami, es que no lo encuentro. Ok, está en el mueble de la izquierda. Le empiezas a dar claves de ubicación, claves espaciales, ¿no? Ay, mami, es que no lo encuentro. Abre el cajón de la izquierda, de arriba a abajo es el segundo. Porque déjenme decirle que las mamás hasta saben dónde tienen el sartén de color naranja. Entonces, estás trabajando con tus hijos haciendo una cosa de lo más cotidiana, de lo más mundana. Claro. Es decir, a esto me refiero con que en la neuropsicología están todas las actividades que desarrollamos en nuestra vida. Claro. Pero evitar entonces aquí sería que muchas mamás, bueno, y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Entonces luego vienen las amenazas. Entonces, más bien lo que aquí ahorita también es que la mamá también va a desarrollar estrategias de comunicación, de órdenes específicas para que el niño las pueda ir entendiendo y desarrolle sus propias estrategias. Así es. Y entonces de esta manera te saco la neuropsicología de un consultorio, te la saco de un hospital y te empiezo a mostrar que está en tu vida diaria. Claro. Es una neurociencia, es una ciencia del comportamiento que está en tu vida diaria, en todas las funciones que haces, en todas las cosas que haces, en el diario vivir. Atrás hay un proceso psicológico que tiene una base cerebral que estás poniendo en práctica. Claro. Conclusiones, Liz, para que nuestros amigos se queden con una conclusión concreta. La invitación a que estimulen ese cerebro, a que trabajen, a que busquen potencializar día a día sus propias capacidades, sus propias aptitudes, porque esto también te va a permitir conocer qué puedes y qué no puedes hacer. Y lo que no puedes hacer, trabajar con ello. Buscar desde, si puedes solventarlo solo, no, yo necesito organizarme más, ok. Pero si entonces, si dices, no es organizarme más, necesito apoyo profesional porque algo en mí pudiera hacer que no esté bien por las diversas circunstancias, poder tener la capacidad incluso de aceptarlo y buscar la ayuda profesional. Excelente, pues muchas gracias, Liz, la verdad es de que nos has dado excelentes tips para poder mejorar nuestro desarrollo. Acuérdense que si no utilizamos nosotros nuestro cerebro se va a ir atrofiando y si consideramos que nuestra vida es importante, hay que invertir también en nosotros mismos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Vivir Intensamente para que estemos aquí interactuando. Se despide tu amigo y coach José Antonio González y recuerda que estamos a un pensamiento de cambiar nuestras vidas y a vivir intensamente. Nos vemos la siguiente emisión.